Buenos días, hermanos, ¿cómo amanecieron? Señor les bendiga. Realmente estamos en un nuevo tiempo, un tiempo para disfrutar, un tiempo para alabar, para glorificar al Señor, para exaltarle por todas las cosas buenas y maravillosas que día con día nos da. Dispongamos de este tiempo para escuchar su palabra, para escuchar el consejo del Señor para nuestras vidas, para escuchar lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Es una bendición que cada uno de ustedes el día de hoy pueda estar escuchando la palabra. Es una bendición el poder llevar la palabra a cada uno de ustedes, hermanos. Hay que agradecerle al Señor por este medio, porque en este momento Él nos tiene ahí escuchando su palabra, lo que nos tiene ahí meditando en ella, lo que por lo menos nos permite escuchar su palabra. Pedirle al Señor, ¿verdad?, que ojalá pronto se pueda ya abrir la congregación y podamos estar otra vez reunidos. Pero entre tanto llega ese día, hermanos, necesitamos disponer de nuestros corazones y realmente poner alma, vida y corazón a la vida espiritual. En medio de los tiempos que nos encontramos, podríamos sufrir una crisis espiritual donde ya no vamos a ver las cosas de igual manera como las veíamos antes, ¿verdad? O ya las cosas no nos saben como nos sabían antes. Entonces necesitamos ponerle realmente ganas a la vida espiritual. Hoy de hecho estaremos hablando de un tema que se llama la insensibilidad espiritual, donde la insensibilidad espiritual podría ocasionarnos a cualquiera de nosotros, ¿verdad? No estamos ajenos de ese tema para nuestras vidas. Podría ocasionar que nuestras vidas espirituales empiecen a decaer hasta tal punto que ya no nos sintamos, no nos dé ganas, ya las cosas no nos sepan como nos sabían antes, y ya hasta no sentimos esas ganas, no sentimos ese deseo ardiente por las cosas espirituales, ¿verdad? Entonces ya leemos la Biblia, pero nos da igual leerla, ya no nos habla realmente como antes nos hablaba, ya nos da hasta pereza orar, pues no sentimos ganas de orar, y ni aquí hablar de congregarse, ¿verdad? No sentimos, vamos al culto, nos sentimos sin ganas, nos sentimos ganas de no cantar, ganas de no dar gracias al Señor. Entonces la insensibilidad espiritual es un problema que puede afectar nuestras vidas, y más aún en los medios tiempos que nos encontramos, podría afectarnos aún más. ¿Por qué? Porque estamos más alejados en este momento por ciertas cosas que se están dando de la iglesia, por ejemplo. Entonces en nuestros hogares solo nosotros y Dios sabe realmente cómo está nuestra vida espiritual. Si en estos 2 meses que han pasado nuestra vida espiritual ha decaído o nuestra vida espiritual ha aumentado o se ha mantenido, no lo sabemos. Solo, como digo, solo usted, solo yo y Dios nada más sabemos cómo está nuestra vida espiritual. Y podría el Señor advertirnos a través de este mensaje en este día, realmente si estamos cayendo en una insensibilidad espiritual, ya no estamos sintiendo las cosas, ¿verdad? Al punto tal que ya nuestra fe y nuestra sensibilidad espiritual ya no es la misma, y sentimos las cosas y las hacemos ya porque es lo que nos enseñaron o es lo que hemos aprendido, pero no es porque nosotros realmente anhelamos o sentimos las ganas o el deseo de seguir las cosas espirituales, ¿verdad? Entonces necesitamos tener ese cuidado en este día. Antes de continuar, vamos a leer ahí en Habacuc capítulo 1, en el verso número 2 al 4, y luego vamos a orar. Dice la escritura: ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás, porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción, violencia está delante de mí, pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. Pero antes de continuar, vamos a orar en este día. Padre Celestial, en este momento te alabamos, glorificamos y exaltamos, porque Padre bendito, como dice tu palabra, para siempre es tu misericordia. Hasta acá nos has ayudado, nos has mantenido, has sido fiel con nosotros, hemos perseverado, hemos podido continuar adelante en medio de cualquier situación, acechanza, Padre Celestial, que la vida a veces pueda tener. Te rogamos, Padre bendito, en este día que por favor nos bendiga, nos ayudes, nos cuides, nos protejas y nos ayudes a permanecer en tus caminos, Señor, para poder seguir adelante. Agradecemos por el grupo de hermanos que hoy se dispone, Padre bendito, a escuchar tu palabra, y te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu me utilice a mí, Padre bendito. Te agradecemos por todo, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y el profeta Habacuc, en el capítulo 1, contaba una queja al Señor, ¿verdad?, de la situación espiritual en la cual se estaba encontrando en medio del pueblo de Israel y en medio de las situaciones que se estaban dando. Y dice: ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás, y darás voces a ti por causa de la violencia y no salvarás? Dice la escritura, el verso número 4: porque la ley, a causa de la violencia, a causa de la iniquidad que se estaba dando, era debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y el profeta Habacuc veía una situación que estaba sucediendo, que era la ley del Señor estaba siendo debilitada y la justicia no salía según la verdad. Y nos encontramos en medio de unos tiempos en la cual
encontramos que la mentira, y como lo hemos visto en otras ocasiones, la duda y la incertidumbre son parte de nuestras vidas día con día. Y realmente hoy en día ya la palabra, si nos descuidamos, ya no es como antes. Es debilitada la palabra a causa de la iniquidad, a causa de las injusticias, a causa de la maldad. Y nuestra vida espiritual, nuestra justicia día con día va de repente decayendo. Y necesitamos encontrar en medio de esos tiempos y pedirle al Señor que realmente nos ayude a descartar cualquier insensibilidad espiritual en nuestras vidas, donde de repente, como les digo, ya no tengo el deseo de orar, ya no tengo el deseo de leer la Biblia. Si lo hago es porque realmente eso ya es una costumbre que tengo, pero no es porque yo realmente lo anhelo. Realmente yo quiero hacerlo porque yo quiero hablarle a otras personas de Cristo, porque yo quiero guardar el testimonio, porque yo no quiero ver esas cosas que no están bien. Ya mi vida espiritual de repente ya son puras quejas, es pura amargura, es pura apatía. Entonces yo paso quejándome de las situaciones que suceden, paso amargado, ya solo paso triste, ya la alegría, esa paz, esa tranquilidad que antes tenía ya no la tengo. Y todas esas cosas podrían ser parte de una insensibilidad espiritual que día con día va afectando en nuestras vidas a tal punto en el que ya las cosas ya no me saben, ya no las siento y de repente ya no las quiero. Entonces, conforme pasan los días, necesitamos tener cuidado. No sabemos cuánto tiempo más vaya a permanecer esta situación, pero algo sí sabemos, ¿verdad? Que no es la situación el problema, y el problema no es que nos estemos o no nos estemos congregando, aunque sí es un problema serio, ¿verdad? Pero el problema de repente somos nosotros, nuestras actitudes hacia el Señor, ¿verdad? Cómo nos comportamos delante del Señor nosotros. ¿Por qué? Porque ya no anda nadie atrás de nosotros ahí comunicándonos la palabra, o ya no estamos yendo a la iglesia, y ahora todo es en nuestras casas. Todos nosotros lo estamos haciendo desde la casa, y ya ahí, de repente a escondidas, a solas, ya hacemos las cosas como a nosotros nos parece o como nosotros queremos, pero no es conforme a la voluntad del Señor. Y necesitamos tener cuidado de esas cosas. ¿Por qué? Porque eso afecta nuestras vidas espirituales, sensibilidad espiritual. Como primer punto vamos a ver que la insensibilidad espiritual nos separa del Señor, afecta nuestra comunión con el Señor, nos separa y nos aleja de Él. ¿Por qué? Porque ya no sentimos ese deseo, ya no sentimos esas ganas, hacemos las cosas de repente por hacerlas, de repente ya ni las hacemos, ya no sentimos el deseo ni siquiera de hablar, de contarle las cosas al Señor, ni orar, no sentimos el deseo de leer la Biblia, y ahí sigue la lista de cosas, pero no sentimos el deseo de hacer absolutamente nada, sino más bien cada vez las cosas malas, las cosas que desagradan al Señor, más bien se van apoderando de nuestras vidas a tal punto que ya le dedicamos más tiempo a otras cosas que están afectando nuestra vida espiritual. Allá encontramos en el Efesios capítulo 4, en el verso número 19, el Señor le escribe a la iglesia de Éfeso. No se lo escribe a un grupo de incrédulos, ¿verdad? Se lo escribe a la iglesia, donde les advierte y les dice en el verso número 17: esto digo pues y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Porque de repente estaban andando, haciendo y comportándose como los otros gentiles, como los incrédulos, con ideas torcidas, con pensamientos torcidos, con caminos torcidos que no eran dignos ni eran buenos delante del Señor. Entonces el Señor dice: yo digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Dice la Escritura: teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios. Dice la Escritura en el verso 19: los cuales, después de que perdieron esas personas toda sensibilidad espiritual, se entregaron con lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Entonces el Señor advierte, ¿verdad?, acerca de la sensibilidad espiritual. Esas personas, al perder la sensibilidad espiritual, al perder de repente eso que le han enseñado en la religión, ¿verdad?, fue tal punto que ya el pecado cada vez iba avanzando y avanzando más en la vida de los incrédulos, ¿verdad? Pero en el creyente también la insensibilidad espiritual puede afectar a tal punto que los pecados cada vez vayan avanzando y ya no nos dé tanto temor, ya no nos dé tanto miedo a hacer eso, sino que ya más bien podemos decir: bueno, llegué hasta este punto, puedo llegar un poquitico más, y vamos avanzando en la vida carnal, ¿verdad? Y hay que tener cuidado de esas cosas. Veremos unos ejemplos acerca del pueblo de Israel, ¿verdad? Como dice la Escritura ya en 1 Corintios capítulo 10, lo voy a leer, vamos a ver si recuerdo la cita. 1 Corintios, el capítulo 10, en el verso número 11. El Señor quiere enseñar en el capítulo 10, del 1 al 10, que todas las cosas que le acontecieron al pueblo de Israel son como ejemplo para nosotros, ¿verdad? O sea, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Dice estas cosas, 1 Corintios 10, 11, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Entonces, todas las cosas que les sucedieron al pueblo de Israel son como un ejemplo para nosotros, para que a nosotros nos sucedan.
porque la iglesia se parece al pueblo de Israel. El Señor siempre está ahí para ayudarnos, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel siempre cometía ciertas cosas en las cuales uno se quedaba a veces asombrado, pero de repente puede también suceder en la iglesia. Dice ya la escritura en Éxodo capítulo número 24, en el verso número 3. Éxodo capítulo 24, en el verso número 3. El pueblo de Israel, ¿verdad? Bueno, en este contexto Dios lo había sacado de Egipto. Ya ahí tenían los 10 mandamientos, ¿verdad? Era el único pueblo de toda la tierra que realmente tenía una ley, tenía los 10 mandamientos, conocía qué era el bien y qué era el mal. De repente los otros pueblos de la tierra no sabían hasta ese momento qué era el bien, que si matar era bueno, que si matar era malo, que si robar era bueno, que si robar era malo. Pero el pueblo de Israel ya lo sabía, era el único pueblo de toda la tierra que tenía ley, que tenía mandamientos de parte de Dios. Dice en el capítulo 24 de Éxodo, en el verso número 3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes que desde el capítulo 20 hasta el capítulo 23 el Señor había dado. Dice, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos, dice la escritura, todas las palabras que Jehová ha dicho. Y ve la promesa que el pueblo de Israel hace. Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. No sé si lo pensaron para decir eso, si lo analizaron lo que estaban diciendo, pero simplemente dijeron, vamos a hacer todo lo que Dios ha hecho. Vamos a seguir los caminos del Señor. Vamos a agradar al Señor en todo, vamos a poner por obra todas sus cosas, pero se parece a lo que allá dice en Eclesiastés capítulo 5 en el verso número 1. Dice la escritura en Eclesiastés capítulo 5 en el verso número 1. Eclesiastés capítulo 5 dice, verso 4, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas porque Él no se complace a los insensatos. Cumple lo que prometes, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y encontramos, ¿verdad?, en el pueblo de Israel una de las situaciones más increíbles de la historia, ¿verdad? Prometen al Señor seguir sus caminos en el capítulo 24, en el verso número 3, prometen ser fieles al Señor, prometen estar ahí con el Señor, prometen hacer poner por obra todas las cosas que el Señor había dado, pero encontramos una de las situaciones más contradictorias. Y encontramos ahí mismo, en el mismo contexto, allá en el capítulo número 32, en el capítulo número 32, después de haber prometido al Señor que solo a Él iban a agradar y que solo a Él, por ejemplo, en uno de los 10 mandamientos dice que solo al Señor tu Dios servirás, ¿verdad? Y prometieron eso. Encontramos en el capítulo 32, en el verso número 1, dice la escritura, viendo el pueblo que Moisés, dice la Biblia, tardaba en descender al monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, levanta y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y le dicen a Aarón, ocupamos que usted nos haga un Dios. No sabemos qué pasó con Moisés, no sabemos qué pasó con Jehová, pero ocupamos que usted nos haga un Dios que vaya delante de nosotros. ¿Qué había pasado con ese pueblo que en el capítulo 24, en el verso número 3, había prometido a Dios poner por obra todas las cosas que el Señor había dicho? De repente ya no empezaron a sentir las cosas que habían dicho, y ya la vida espiritual de ellos empezó a decaer a tal punto que se dejaron ir por la muchedumbre, por lo que la mayoría de personas decían. Tal vez si había personas realmente ahí comprometidas con el Señor, había personas que realmente sí querían hacer las cosas bien delante del Señor, pero se dejaron llevar por la muchedumbre, por lo que las demás personas decían. Y encontramos en el capítulo 32, vino el pueblo a Aarón, que Aarón era una de las personas espiritualmente mejor en el pueblo de Israel, pero aún así Aarón también se dejó llevar por la presión de la muchedumbre. Y hoy encontramos, ¿verdad?, la presión de las muchas personas atacando nuestras vidas espirituales por medio de situaciones que se dan día con día, y necesitamos tener cuidado con esas cosas. Y dice en el capítulo 32, en el verso 5, que dice que, y viendo a Aarón todo lo que estaba sucediendo, Aarón tuvo que haber dicho, no, un momento, Jehová vuestro Dios es vuestro Dios y listo, no hay más dioses delante de Él, y no hay otro Dios. Pero ¿qué dice el verso 5? Dice que Aarón se dejó llevar también. Y dice, edificó un altar delante de él un becerro, y pregonó a Aarón y diciendo, como para maquillar un poco la situación que estaban haciendo, el pecado que estaban cometiendo, mañana será fiesta para Jehová. Cosa que el Señor no había dicho, que nunca en la vida se hicieran una imagen de nada en el cielo ni en la tierra y que adoraran. Y estaba Aarón haciendo en ese momento un becerro de oro, y para maquillar un poco la situación dice, mañana será fiesta delante de Jehová. Y encontramos una de las escenas más increíbles, ¿verdad? El pueblo de Israel adorando un becerro, haciendo fiesta para un becerro, pidiéndole las cosas a un becerro de oro,
cuando ellos realmente conocían al Dios verdadero, cuando ellos realmente conocían quién era el Dios, el que los había sacado de Egipto, habían visto las maravillas del Señor, habían visto todas las obras del Señor, los prodigios del Señor, pero encontramos que apenas Moisés se separa de ellos, unos días, y se encontraron en un mes ahí donde ya nadie les decía nada, donde ya nadie espiritualmente los mantenía ahí, donde ya nadie espiritualmente, donde ya ellos solos tenían que realmente buscar al Señor. ¿Y qué encontramos del pueblo de Israel? Se separan. Por eso es que hay que tener cuidado, porque nos encontramos un tiempo donde ya nadie nos está diciendo nada, donde nadie sabe si usted y yo vemos los videos, donde nadie sabe si usted y yo oramos ni leemos la Biblia, donde nadie sabe si usted y yo nos congregamos, porque no hay, por lo menos en la iglesia, cuando la gente deja de congregarse, uno dice, bueno, algo está pasando, ¿verdad? Pero es que ahora no sabemos realmente cómo estamos espiritualmente, nadie lo sabe. Y de repente ya nuestra actitud hacia el Señor ya es diferente y nadie lo sabe, pero el Señor sí lo sabe, todas las cosas. Por eso necesitamos tener cuidado con la insensibilidad espiritual. Y encontramos ahí en la escritura, en Éxodo capítulo 32, en el verso número 8, pronto se apartaron del camino que yo les mandé. En el capítulo 24, en el verso número 3, dijeron, vamos a hacer todas las cosas que el Señor nos ha dicho. Pero dice Éxodo 32, 8, pronto, dice el Señor, dice la escritura, se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le ofrecieron sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué dice el Señor? Tan pronto. Y ya se separaron de mis caminos, se alejaron de mis caminos. Y encontramos allá una de las situaciones en las cuales el Señor dice allá en Salmo 103, en el verso número 7. Vamos a leerlo para que vea lo que dice. Da vuelta al punto que el pueblo de Israel se separó de los caminos del Señor, que dice Salmo 103 en el verso número 7. Sus caminos notificó ¿a quién? A Moisés. Todas las cosas que el Señor quería que el pueblo de Israel hiciera, todo se lo notificaba a Moisés, ya no al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se había separado de los caminos del Señor. Y dice y es el mismo verso, y a los hijos de Israel notificó sus obras, nada más sus obras. El pueblo de Israel nada más veía las obras de Dios, las obras del Señor, pero aún así viendo las obras del Señor siempre se olvidaron de sus caminos. Y dice la escritura que el único que el Señor notificó sus caminos, ¿a quién fue? A Moisés, no a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo, dice la escritura en Éxodo 32, 8, se había separado de los caminos del Señor, se había apartado de los caminos del Señor. ¿Por qué razón? Porque se habían hecho otras cosas en las cuales el Señor no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque en un mes o un tiempo ahí en el cual Moisés no estuvo, el pueblo de Israel ya nadie le decía nada, entonces empezaron a tener nuevas ideas, tener nuevos conceptos, a tener una nueva perspectiva de la vida espiritual, a tal punto que eso desagradó al Señor. Por eso necesitamos tener cuidado. Llevamos 2 meses que nadie se da cuenta cómo está nuestra vida espiritual, pero el Señor sí lo sabe todas las cosas. Necesitamos tener cuidado de eso. Dice la escritura en Isaías 29, en el verso número 13, Isaías 29, en el verso número 13, de repente el pueblo de Israel, todo el tiempo que cuando dijeron ahí haremos todo lo que el Señor ha dicho, lo hicieron por presión, lo hicieron porque no lo pensaron. Y de repente nosotros somos de los que decimos, Señor, es que si tú me ayudas en esta situación, yo te prometo. Y vea, Señor, si usted me ayuda a salir adelante en esta situación, yo le prometo. Señor, y es que vea, si usted me cuida, me protege, yo le prometo. Y cuando llega la situación, ¿qué hacemos? No hacemos nada. Señor, yo le prometo que voy a leer más la Biblia, yo le prometo que voy a orar más, yo le prometo que te voy a empezar a servir. Y ahora va a empezar la iglesia de repente y de repente ni siquiera vamos a llegar a la iglesia. O de repente vamos a llegar ya solo los domingos y con pereza, con apatía, porque fue que lo que nos enseñaron, que es que hay que ir a la iglesia por cumplir y por religión. Dice Isaías 29 en el verso número 13, dice pues el Señor, porque este pueblo, dice la escritura, se acerca con su boca, es decir, con su boca dicen cosas bonitas, ¿verdad? Dicen toda clase de cosas buenas, y con sus labios me honran, pero dice, su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Es decir, todo lo que el pueblo de Israel alababa y glorificaba al Señor y que supuestamente le adoraban era porque eso es lo que les había enseñado, porque eso es lo que tenían que cumplir como religiosos, pero no era algo de corazón que les salía. Y necesitamos tener cuidado de eso, porque la insensibilidad espiritual nos separa del Señor, nos aleja del Señor, nos cambia, nos aparta de los caminos del Señor, nos aleja de los caminos que el Señor tiene para nosotros. Y dice la escritura que el Señor tomó una decisión, a Moisés notificó sus caminos, fue el único que le notificó sus caminos, y al pueblo del Señor y al pueblo sus obras. ¿Por qué? Porque se habían apartado de sus caminos, porque era un pueblo rebelde y contumaz. Pero dice la escritura en 1 Corintios 10, 11 que el Señor quiere que aprendamos de esas cosas, porque esas cosas son
para nosotros como un ejemplo de lo que no tenemos que hacer. Y no podemos decir, es que qué increíble el pueblo de Israel, porque de repente nosotros estamos igual, o estamos inclusive hasta peor que el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel no tenía el Espíritu Santo, nosotros sí lo tenemos. Donde el Espíritu Santo ahí nos recuerda que hay que orar, donde el Espíritu Santo nos recuerda que hay que leer la Biblia, donde el Espíritu Santo nos recuerda que hay que ir a la iglesia, y en muchas ocasiones aún así no hacemos caso. Entonces, al final de cuentas, no podemos decir, es que qué increíble que ellos hicieron eso, porque de repente estamos peor nosotros. Como punto número 2, alejarse de la insensibilidad espiritual tiene consecuencias. Tiene consecuencias. ¿Por qué razón? Porque empezamos a comportarnos de una manera diferente, con una apatía espiritual, con una indiferencia espiritual, sin ganas, sin deseo de hacer las cosas espirituales. Ya las cosas no me saben, yo no quiero hacerlas, qué pereza, es que lo haga otro, mejor yo no, ahora no tengo tiempo, es que mejor después. Así empezamos a comportarnos en la insensibilidad espiritual. Dice ya en Salmo 78, en el verso número 10, Salmo 78, en el verso número 10, dice la Escritura: no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Dice la Biblia hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que se habían mostrado. Verso 12: delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto. 13: dividió el mar e hizo pasar y detuvo las aguas como en un montón. Los guió de día con nube y de noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas de los ríos. Verso 17: pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo, dice la Escritura, en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner en la mesa en el desierto? Tiene consecuencias la necesidad espiritual. Se empezaron a quejar en contra de Dios, empezaron a tentar a Dios, empezaron a desobedecer al Señor, y de repente podemos estar haciendo nosotros lo mismo. Empezamos a tentar al Señor: Señor, ¿será que usted me puede ayudar en esta situación? ¿Será que usted me puede sacar adelante en esta situación? ¿Será que es cierto que hay que confiar en usted? ¿O será que yo también tengo que empezar a poner alma y vida, corazón a las cosas? Es que ahora sí es cierto, tengo que trabajar, no importa, ya la iglesia no vuelvo, ahora tengo que trabajar difícil porque tengo que salir adelante. Y empezamos a desconfiar del Señor. Y así es la vida. La insinceridad espiritual tiene consecuencias en nuestras vidas. Afecta nuestras vidas espirituales, afecta nuestra comunión con el Señor. Empezamos a ver al Señor ya de una manera diferente, con desobediencia, tentándole, quejándonos del Señor, hablando mal, de diferentes maneras día con día. Dice la Escritura ahí en el verso 22: por cuanto no habían creído a Dios, dice la Biblia, ni habían confiado en su salvación. Esta fue la razón principal. El pueblo de Israel nunca creyó en el Señor y nunca confió en el Señor. Nunca confió que el Señor los iba a salvar. Porque si le hubieran creído al Señor, en todas las ocasiones ahí en las que se quejaban día con día, cuando no había con el desierto, dijeron: es que el Señor, usted, le decían a Moisés, porque de repente a Dios le tenían miedo: Moisés, es que usted nos trajo al desierto para que aquí no muramos de sed. ¿A quién se lo estaban diciendo? Moisés o a Dios, porque no fue Moisés el que lo llevó al desierto. ¿Quién era? Ese Dios. Entonces era mejor que dijeran: no, Señor, usted nos trajo al desierto para que aquí no vamos a morir de sed, porque para eso nos trajo usted aquí. No estábamos mejor en Egipto. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? Bueno, está bien, le voy a dar agua en la peña de Oreb. Luego encontramos, Moisés, usted nos trajo al desierto para que muramos de hambre. Allá en Egipto había carne y aquí no. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Bueno, trajo palomas del cielo. Y así sucesivamente, día con día. Cuando estaban frente al Mar Rojo y dijeron a Moisés: bueno, nos trajiste al desierto para morir, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? Abrir el Mar Rojo. Y así continuamente. ¿Por qué? Porque nunca confiaron en el Señor, nunca le creyeron al Señor, nunca realmente confiaron en lo que Dios podía hacer, nunca realmente supieron quién era el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque había una insensibilidad espiritual, no había realmente una comunión con el Señor. Cuando vimos la semana pasada que Josué y Caleb decían: sí podemos subir contra las personas que están en esa tierra, y los 10 espías dijeron: no podemos. ¿Y qué hizo todo el pueblo? ¿Le creyeron a Josué y a Caleb o le creyeron a los 10 espías? No, le creyeron a la mayoría y dijeron: no podemos, es imposible, no se puede hacer nada. Cuando sabían que Dios les había mostrado su poder y su gloria, y sabían lo que Dios podía hacer, pero no creían en Dios, no confiaban en Dios. ¿Realmente estamos nosotros creyendo y estamos confiando en el Señor? ¿O la consecuencia ya en nuestras vidas es que ya no le creemos, ya no dependemos, ya no confiamos en el Señor? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Somos sensibles al Señor
o somos insensibles a la palabra, insensibles a la vida espiritual? ¿Cuánto nos ha afectado esto a nosotros? ¿Realmente nos está afectando ese tiempo que no estamos en la iglesia? Necesitamos tener cuidado en esas cosas. Dice la escritura en Salmos 78, en el verso número 32, con todo esto, el Señor les mostró sus maravillas. Ahí viene hablando del verso 22 en adelante. Les mostró sus maravillas, todas las cosas que Él podía hacer, y les mostró aún más cosas. Dice la escritura, pero con todo esto, en el verso 32, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Nunca dijeron, Señor, solo por ti, Padre Celestial, hemos podido seguir adelante. Sino que cada vez cuando llegaban los problemas decían, pero ¿para qué nos trajeron al desierto? ¿Para qué nos trajeron aquí? Para morirnos. Eso es lo que hacían. Nunca dieron crédito al Señor por sus maravillas. Nunca agradecieron al Señor por sus maravillas. Hasta aquí nosotros hemos agradecido al Señor. Dice el verso 34. El verso 34. ¿Cuál es la única forma? Realmente las consecuencias de la insensibilidad espiritual. Empiezan a llegar los problemas, las situaciones, porque de repente la única forma que volvamos a ver al cielo, de repente la única forma que realmente pongamos nuestra confianza en el Señor. Dice el verso 34, si los hacía morir, bueno, dice el verso 33, por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Si los hacía morir, dice la Biblia, es decir, con problemas, circunstancias, tribulaciones, preocupaciones, angustias. Dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Ahora sí, los problemas sí es cierto, tengo que buscar a Dios. Lo tengo como una sombrilla. Cuando lo ocupo, ahí lo saco. Pero cuando no lo ocupo, lo tengo guardado por allá. Ya no tengo que orar, no lo ocupo. Pero llegan los problemas de circunstancias. Hermanos, oren por mí, es que vieron la situación que estoy pasando. Pero el resto del tiempo, realmente, ¿estoy yo buscando al Señor? ¿Estoy yo sirviendo al Señor? ¿O solo cuando me llegan los problemas y las circunstancias, ahí sí voy a buscar a ver que oren por mí, que por favor me ayuden? Pero el resto del tiempo, ¿realmente estoy yo buscando y dependiendo del Señor? Y no podemos ser así. No es que podemos llegar y sacar al Señor con una sombrilla, ¿verdad? Cuando lo ocupo, ahora sí llego a la iglesia. Pero cuando no lo ocupo, mejor me voy y después vuelvo y ahí voy, en ese juego. ¿A quién estamos engañando? Dice la escritura, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Dice la Biblia. Dice el verso 34, si los hacía morir, entonces buscaba a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Señor, ahora sí te vamos a buscar. Señor, ahora sí te vamos a servir. Señor, ahora sí te vamos a adorar. Pero tardaba en sacarlos del Señor de los problemas y volvían a la misma situación. Dice el verso 35, y se acordaban de que Dios era su refugio, dice la Biblia, y el Dios Altísimo, su Redentor. Entonces, cuando llegaron los problemas y las circunstancias, ahora sí, el Señor sí es mi refugio, tú eres mi refugio, Padre Celestial. Ahora sí dependo de ti, pero cuando pasaban las circunstancias, en la misma situación se encontraban. Una y otra y otra y otra vez. Así era todo el tiempo. Dice el verso 40, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo enojaron? Dice la Biblia. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. ¿Por qué? Porque cuando llegaban los problemas, Señor, por favor, perdónanos. Y ahora sí quiero servirte, ahora sí quiero hacer las cosas bien. Esas son las consecuencias de una vida de insensibilidad espiritual. Pero cuando ya salían, se sacaba el Señor de los problemas, ahora sí otra vez volvamos a la misma situación espiritual. Ya volvamos a la misma insensibilidad espiritual. Ya no nos interesa leer la Biblia, no nos interesa orar, no me interesa servir, ya no nos interesa ir a la iglesia. Entonces a nadie podemos engañar. Dios no puede ser engañado de ninguna manera, ni puede ser tentado de ninguna manera. Como punto número 3, debemos ser sensibles al Señor. Debemos ser sensibles a la vida espiritual. ¿Por qué? Porque la insensibilidad espiritual más bien lo que acarrea es consecuencias para nuestras vidas. Afecta nuestra vida espiritual, afecta nuestra comunión con el Señor, afecta nuestras propias vidas. Lo que ocasiona son problemas a nuestras vidas, circunstancias difíciles a nuestras vidas. Por eso necesitamos ser sensibles al Señor. Ser como Moisés, que el Señor le notificaba sus caminos. ¿Por qué? Porque Moisés era manso y humilde de corazón, dice la Biblia, más que todo varón en la tierra. Dice la escritura ya en Deuteronomio capítulo 5, en el verso número 29. Deuteronomio capítulo 5, en el verso número 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, dice la Biblia, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos? ¿Para qué? Para que no lleguen los problemas y las circunstancias difíciles, las consecuencias que acarrea la insensibilidad espiritual. Dice, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Entonces, ¿qué quería el Señor? Siempre cosas buenas para nosotros, para el pueblo Israel también las quería. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, dice la Biblia, que me temiesen y guardaran todos mis mandamientos, para que a ellos y su familia les fuera bien? Como dice ya en Proverbios capítulo 3, en el verso número 1, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque larguras de días y años de vida te alcanzarán. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros. Y la paz aumentará, dice la Biblia ahí en los mismos versículos. Pero ¿qué quiere el Señor? Darnos paz, tranquilidad, largura de días, años de vida.
y paz. Pero de repente somos nosotros los que con nuestra insensibilidad espiritual estamos acarreando toda clase de problemas y circunstancias difíciles para nuestras vidas, porque nuestro comportamiento hacia el Señor no es el debido o no es el que deberíamos de estar teniendo realmente. Dice la escritura ya en 2 Timoteo, en el capítulo 1 Timoteo capítulo 4, el Señor le da un consejo, Pablo le da un consejo, bueno, a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, a Timoteo, allá en el capítulo 4, en el verso número 14. No debemos de descuidarnos, así como el Pablo le decía a Timoteo, no descuides, dice la escritura, el don que hay en ti. No podemos descuidar nuestra vida espiritual, nuestros dones espirituales. No podemos descuidar nuestra comunión con el Señor de ninguna manera. Por más que estemos alejados de la iglesia en este momento, por más que estemos alejados de las situaciones espirituales. Esto lo digo porque servir al Señor en la iglesia nos mantenía realmente ocupados en la obra del Señor, nos mantenía ahí calientes. Pero ahora que de repente ya no estamos sirviendo al Señor como lo hacíamos normalmente antes, ahora lo podemos hacer de otras maneras, pero como lo hacíamos antes, de repente nuestra vida espiritual ya puede empezar a desfallecer y a decaer espiritualmente. Por eso necesitamos fortalecernos más todavía en el Señor, fortalecernos más en Él, fortalecer nuestra comunión más con el Señor. Dice la escritura en 2 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo, le decía también Pablo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de manos. Y de repente nosotros debemos hacer lo mismo, avivar realmente ese deseo, esas ganas, ese fuego en nosotros, que realmente busquemos las cosas espirituales, que realmente busquemos al Señor, que realmente nos sintamos ese deseo y esas ganas de querer que ya abran la iglesia, que ya nos haga falta, que queremos servir al Señor, que queremos ir y testificar, que queremos otra vez hacer todas las cosas, que queremos leer la Biblia, que queremos orar. No que sintamos pereza y apatía hacia la obra espiritual. Y ya para ir terminando, dice Romanos capítulo 13 en el verso número 11. Romanos capítulo 13 en el verso número 11. Que las situaciones, que los problemas, que las circunstancias, como decía Habacuc, que están debilitando la ley, que la justicia ya no es verdadera, que todas las cosas que estamos viendo hoy que están debilitando de igual manera la vida espiritual de nosotros, los problemas y las angustias y toda clase de cosas, no sean ninguna excusa para decir nosotros, por eso es que me siento así como apático y sin ganas, que no sean excusa. Dice la escritura, Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación de cuando creímos. ¿Cuándo es hora de levantarse del sueño? Ya es hora de levantarse del sueño. Jesucristo está pronto a venir. Ya es hora de levantarse del sueño. Si tenemos sueño espiritual, negligencia espiritual, apatía espiritual, adormecimiento espiritual, necesitamos levantarnos de ese sueño. Necesitamos tomar decisiones respecto al Señor. Necesitamos ser sensibles a la palabra del Señor, sensibles al Señor. Dice la escritura, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación de cuando creímos. La noche está avanzada, dice la escritura, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las almas de la luz, y andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Ese es el deseo del Señor para nuestras vidas, que levantemos del sueño espiritual, si es que estamos en un sueño espiritual, y que no digamos es que qué pereza, no sé, yo siento como que ya no sé, no siento ganas. No, realmente el Señor quiere que usted y yo sintamos esa sensibilidad espiritual. Como dice ya la escritura, anhela mi alma ardientemente los atrios de Jehová. ¿Por qué razón? Allá como dice la escritura también en Salmos, como el ciervo brama las corrientes de las aguas, así anhela mi alma al Señor. Así necesitamos anhelar al Señor, anhelar la vida espiritual, anhelar todas las cosas espirituales, la lectura de la palabra, la oración, el congregarnos, todas las cosas. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitamos, eso es lo que nos mantiene a nosotros espiritualmente bien. Acuérdense esto, no somos ciudadanos terrenales, somos ciudadanos espirituales. Estamos acá un tiempo, pero muy pronto nos iremos con el Señor, y lo que hagamos acá, allá tenemos que comparecerlo delante del tribunal de Cristo. Que el Señor les bendiga, hermanos, nos veremos en un próximo tiempo y sigamos adelante en el Señor.